Otro de los términos con los cuales los antiguos solían referirse a nuestro Empédocles era el de, atentos, el de cazartés. Cazartés, palabra que significa literalmente purificador. Los cazartés, los catartas, eran en el siglo V antes de nuestra era algo así como sabios itinerantes y todos a medio camino entre la magia, la religión y a veces incluso la mendicidad, que iban de ciudad en ciudad ofreciendo sus servicios de salvación, de purificación. Nuestro Empédocles encaja perfectamente en esta definición, ya que hemos visto que precisamente solía salir muchas veces fuera de Agrigento y aprovechando uno de estos viajes sus enemigos lo exiliaron para siempre. Los cazartés, por cierto, de este término deriva claramente la palabra catarsis, que significa limpieza o purificación. Fijaros, los cazartés también eran los encargados de purificar a las personas y a las ciudades de todo tipo de enfermedades y plagas mediante poderes ocultos, exactamente igual que lo que criticaban en los textos que acabamos de leer Hipócrates y Platón. Empédocles, por tanto, combina dos personalidades. La de un filósofo crítico, molesto, desafiante y en este sentido problemático para los poderes establecidos y poco comprendido por la mayor parte de su pueblo, y por el otro lado la imagen de un mago popular, cercano, adorado y aplaudido por sus capacidades esotéricas. Esta extravagante vida de mago filósofo, en la que vamos a seguir profundizando, no pudo terminar de forma menos especial. Los antiguos nos han legado numerosas noticias acerca de la muerte de Empédocles, todas ellas diferentes, todas ellas cada vez más espectaculares. El más importante de los comentadores, el que se dedicó a recopilar todas las leyendas acerca de su muerte, fue Diógenes Laercio, un comentarista romano que ya conocemos, que precisamente se encargaba de escribir este tipo de historias que eran muy consumidas en época romana acerca de la vida de los filósofos y que sin embargo en la mayor parte de los casos están completamente inventadas. Pero fijaros, hay varias versiones distintas acerca de su muerte y dado que son tan famosas y tan divertidas, no me resisto a que las leamos todas para que conozcamos un poco más esa personalidad extravagante de Empédocles. De este modo, nos relata en primer lugar Diógenes Laercio la primera noticia acerca del final de los días de nuestro autor. Nos dice Diógenes: acerca de su muerte, de la muerte de Empédocles, hay variedad de opiniones. Heráclites dice que tras haber tratado a una mujer que no respiraba, atentos, y tras la celebridad que consiguió Empédocles con haber restituido la vida a una difunta, fijaros, un mago ya nigromante, recordar todos esos rituales de escenificar la muerte de los órficos, así que tras haber curado a una mujer que no respiraba y tras la celebridad que consiguió nuestro filósofo con haber restituido la vida a la difunta, decidió ofrecer sacrificio junto al campo de Pisinacte, convidando a algunos de sus amigos, Pausanias entre ellos. Pausanias es el principal discípulo de Empédocles, su más querido alumno. Concluido el banquete, unos se volvieron a sus casas, otros se acostaron bajo los árboles vecinos y otros en otras partes, pero él se quedó en el sitio mismo donde había cenado, Empédocles. Venida la mañana y habiéndose levantado todos, solo él no fue hallado. Hecha pesquisa, examinando los criados y familiares y respondiendo que nada sabían, hubo uno que dijo que a medianoche había oído una gran voz que había llamado a Empédocles desde el cielo y que habiéndose levantado había visto una luz celeste luminaria de Teas y nada más. Hallándose todos atónitos con lo sucedido, bajó Pausanias y dijo que el suceso era absolutamente evidente y que a partir de entonces convenía hacerle a él sacrificios porque ya era un dios. Aquí está el gran sueño de Empédocles, el de ser adorado finalmente como una divinidad, y en este caso se le intenta justificar esa divinidad mediante un supuesto rapto nocturno por los dioses. Pero vamos a seguir leyendo otras noticias. Hermipo dice que hizo un sacrificio tras haber curado a una mujer agrigentina. Se vuelve a insistir en las capacidades médicas, mágicas de curación de Empédocles. Tras haber curado a una mujer agrigentina llamada Pantea, desahuciada ya por los médicos. Aquí está el enfrentamiento entre magos y médicos. Los médicos no pudieron salvarla, pero la magia de Empédocles sí.
y añade que fueron convidados al sacrificio hasta 80 personas. Me encanta esta insistencia en el número de personas porque lo que quiere buscar aquí el autor es que haya una enorme cantidad de testigos que validen lo que va a ocurrir a continuación. Hipoboto asegura que cuando se levantó a la mañana siguiente, Empédocles se encaminó al Etna, él solo, antes de que nadie se hubiese despertado, y que habiendo llegado, se arrojó al volcán y desapareció, queriendo dejar fama de haber sido hecho un dios. Claro, si los dioses te arrebatan, tu cuerpo no puede ser encontrado por ningún sitio, así que a Empédocles se le ocurrió la increíble idea de tirarse al Etna, de tal forma que la lava destruiría su cuerpo y todos pensarían que en realidad ha sido arrebatado por los dioses. Pero después fue descubierta, arrojada por la fuerza de las llamas, una de sus sandalias, que eran de bronce, de cuyo metal solía llevar el calzado. Era tan presumido y le gustaba tanto el lujo que Empédocles era el único del lugar que podía permitirse llevar zapatos, sandalias de bronce, un material carísimo para la época. A continuación, sigue relatándonos otra noticia Diógenes Laercio. Que no se vea su sepulcro no es cosa extraña, que no se haya encontrado su tumba, pues tampoco se ve la de muchos otros. Neantes, uno de los que tratan de los pitagóricos, uno de los historiadores de los pitagóricos, dice que muerto Metón comenzó a germinar la tiranía y que entonces Empédocles introdujo a los agrigentinos a que, dejadas las sediciones, usasen la igualdad de gobierno. Aquí se le atribuye claramente a Empédocles una participación en la construcción de la democracia de Agrigento. Además, que a muchas hijas de los ciudadanos, las cuales carecían de dote, las dotó de propio, como era rico, fijaros, un benefactor de su pueblo. Y aún por eso, porque era rico, vestía de púrpura y se ceñía con cíngulo de oro, que llevaba también sandalias de bronce y corona délfica, que tenía el pelo muy largo y llevaba detrás muchachos de servicio y siempre se dejó ver severo de aspecto y en un mismo estado de ánimo, que después, yendo en carro a Mesina por causa de cierta festividad, cayó y se quebró un muslo, y enfermando de resultas murió, siendo de 77 años. Y finalmente, que su sepulcro está en Megara. En orden a los años que vivió, Aristóteles difiere de los otros, pues dice que murió a los 60, los demás, en cambio, que vivió 109. Aquí están los diversos cálculos acerca de la vida y de los años que llegó a vivir nuestro Empédocles, que como podéis ver, en fin, no dejan de ser teatrales. Bueno, todas estas son en realidad anécdotas inventadas, como os decía a posteriori, historias divertidas que siempre se acaban creando en torno a la figura de los filósofos para darle un poco más de humanidad. Sin embargo, lo cierto es que lo más probable es que finalmente, tal como se dice en la última noticia, Empédocles muriera en alguna ciudad del Peloponeso, es decir, exiliado de su isla y fuera de Agrigento, aunque para mí siempre será el del salto al Etna y la sandalia de bronce, ya que, no sé, es una bellísima anécdota, en cierta medida, de esa condición que vamos a ir encontrando en la mayor parte de filósofos de Occidente. Por un lado, esa aspiración de explicar la totalidad del mundo, ¿no? Esa soberbia, su búsqueda de las más elevadas verdades, su intento de entenderlo todo, de alcanzar la fama, de alcanzar el reconocimiento. Y por el otro también su humanidad, ¿no? Su fragilidad, su inevitable soberbia y estos comportamientos en algunos casos completamente ridículos. No olvidemos jamás que no estamos ante líderes religiosos, ante figuras místicas, sino ante seres humanos que tienen sus virtudes y también tienen sus fallos. Al menos seres humanos que legaron para el resto de la historia del hombre ideas importantísimas, como es el caso de Empédocles y como iremos viendo a lo largo de este bloque. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.